Durante una acalorada reunión de comisiones en el Senado, Marco intentó, con tono provocador, contradecir las posturas de la senadora Andrea Chávez respecto a los avances de la transformación. Sin embargo, no esperaba que la legisladora de Morena, respaldada por su compañera Julieta Ramírez, le respondiera con una contundencia que dejó en evidencia sus inconsistencias. Es fácil criticar desde el desconocimiento y sin propuestas, pero aquí estamos para hablar con hechos, no con retórica vacía, afirmó Chávez, ganándose el apoyo de los presentes. Cortés intentó insistir en que las políticas sociales del actual gobierno estaban mal planteadas, pero Andrea desglosó con precisión los datos que demuestran los beneficios de los programas sociales. Miren, la realidad es que podrán venir a decir muchas mentiras, pero no podrán negar que en este país la justicia es solo para quien puede pagarla. El 40% de las personas que están en la cárcel no tienen sentencia, no saben si son inocentes, si son culpables, pero ahí están, esperando, viendo su vida pasar encerrados. Solo son espectadores de un sistema judicial que a los pobres no los representa. Quienes tienen dinero rápidamente utilizan sus buenas influencias, sus buenas relaciones con jueces amigos, para que, sin importar la gravedad de sus delitos, reciban el beneficio de seguir el proceso en libertad. Algo así como el exgobernador Mario Marín, un protector de pedrastas que hoy está pagando su sentencia en la sala de su casa. El poder judicial está retacado de familiares, hijos, suegros, suegras, esposas, sobrinos, cuñados. Más del 70% de las personas que trabajan ahí ingresaron por el nepotismo que reina. Actualmente son los acuerdos cupulares, las redes de influyentismo, las que definen y nombran al 89% de los juzgadores. Es a ellos y a los grupos de interés y de poder a los que representan y a los que protegen. Solo así se explica el manto protector de impunidad con el que la presidenta del Poder Judicial cubre a Ricardo Salinas Pliego de que no pague lo que le debe a todos los mexicanos. Solo así se explica que el Poder Judicial haya impedido que la defraudación fiscal y las facturas falsas sean delito. Concluya, senadora. Concluyo. Esta reforma podría poner fin al círculo vicioso que existe del poder y del dinero que impera en el Poder Judicial, para que la justicia deje de ser un privilegio, para que la Corte deje de estar secuestrada. Y sí, la Presidencia de la República está renunciando a su facultad de proponer una terna, incluso de nombrar a ministros cuando los senadores no se pongan de acuerdo, y darle todo el poder al pueblo. Y si no les gusta, léanse el artículo 39 de la Constitución. Y ustedes, legisladores, legisladoras de oposición, ya voy a terminar, aún sabiendo que el humillado, que el olvidado necesita esta reforma, aún sabiendo que México respalda esta reforma, aún sabiendo del desprestigio del Poder Judicial, saben que el poder necesita transformarse, y aún sabiendo esto, prefieren que todo siga tal y como está. Es el egoísmo encarnado, los privilegios encarnados en sus partidos que no entienden que este país se transformó y que el Poder Judicial no puede permanecer ajeno e intacto a una transformación social de las dimensiones que vive actualmente México. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, senadora. Tiene el uso de la palabra la senadora Carolina Villano, hasta por 1 minuto por rectificación de hechos. No, quiero ver si la compañera me permite hacer unas preguntas. ¿Cuál compañera? La que estuvo antes. La senadora Julieta. ¿Acepta, senadora? Sí, adelante. Hasta 1 minuto para la elaboración de la pregunta y sí, la acepta. Muchas gracias. Preguntarle a la senadora Julieta si nos puede decir cuánto va a costar la elección judicial del 2025 y la del 2027.
también me gustaría saber cuál es el fondo presupuestal a prever para el pago de indemnización a jueces y a magistrados que no sean electos en el 2025 o en el 27. ¿Y quién va a garantizar que un ministro o magistrado o juez electos en el 2025 y 27 no despida a los secretarios de estudio y cuenta que son de carrera para colocar a sus afines partidistas? Son 3 preguntas. Gracias, qué bueno que hacen esa pregunta porque de hecho va a costar menos el proceso electoral que lo que nos cuestan actualmente los fideicomisos y fondos secretos que desconocemos el paradero de todos los recursos públicos porque terminan rigiéndose por el secreto bancario. Aún siendo fideicomiso público de un ente como el Poder Judicial, es un barril sin fondo y cuando queremos accesar a la información de en qué se ha gastado ese dinero, resulta que se rigen por el secreto bancario y no podemos saber ni siquiera el destino del recurso público, del presupuesto del pueblo. Pues justamente para acabar con ese desfalco, se prohíbe en el dictamen que se creen fideicomisos a diestra y siniestra, salvo que haya una ley que respalde su creación. Y particularmente el costo de la elección pues dependerá operativamente del Instituto Nacional Electoral, pero se estima que es un 30% de lo que actualmente nos cuestan los fideicomisos del Poder Judicial. ¿Es cuánto? Mientras ustedes votaron en contra de ampliar los apoyos para los adultos mayores y las becas para los jóvenes, nosotros estamos garantizando un México más justo y equitativo. Eso es lo que duele, que el pueblo ya no depende de sus favores ni de sus pactos de poder, replicó Chávez, dejando a Cortés visiblemente incómodo. En ese momento, Julieta Ramírez tomó la palabra para reforzar los argumentos de su compañera. Con un tono firme, recordó los errores históricos cometidos por los gobiernos de los partidos que representa Cortés. Es curioso cómo quienes desmantelaron el país ahora vienen a hablar de soluciones, donde estaban cuando el sistema de salud colapsaba o cuando la educación pública se privatizaba en beneficio de unos cuantos, se cuestionó. El intercambio subió de tono cuando Cortés intentó interrumpir a Ramírez, pero la senadora lo frenó de inmediato. Muchas gracias, presidenta. En el posicionamiento a favor de la senadora Julieta Ramírez, se refería a que los más pobres no contaban con una buena defensoría de oficio. Pero la iniciativa que se está discutiendo no habla de fortalecer ni siquiera la defensoría de oficio. Nuestra propuesta es, en el voto particular, que se ponga al menos el 1% del PEF para el sistema de procuración de justicia, para el Poder Judicial. Nuestra propuesta es que los más pobres sí tengan una defensoría de calidad, bien preparada, y de hecho que puedan elegir entre las diferentes opciones para que los defiendan y no estén en la cárcel gente que no debería de estarlo y que lo está porque no tuvieron una defensa correcta. La senadora Andrea Chávez, hasta por 1 minuto por rectificación de hechos, y me ha pedido desde hace rato la palabra la senadora Julieta Ramírez por alusiones personales. Adelante, senadora Andrea. Gracias, secretaria. Solamente decirle al pueblo de México que nos está viendo a través de redes sociales y del canal del Congreso que es tramposa la pregunta que hace una legisladora acerca del costo que tendrán las elecciones para juzgados, tribunales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque se está planteando que el Consejo de la Judicatura Federal se divida en 2, en el Tribunal de Disciplina Judicial y en el órgano de administración judicial. Este último es el que va a crear los circuitos, es el que va a dictaminar cuáles van a ser las divisiones territoriales, y de acuerdo a estas divisiones es que el Instituto Nacional Electoral organizará las elecciones y entonces podremos saber
¿Cuánto cuesta? Me sumo a lo dicho por la diputada Julieta Ramírez de que será más barato en términos de lo que nos vamos a ahorrar para que ministros ya no permitan la evasión y la elusión fiscal, pero también menos recursos hacia sentencias que son completamente injustas y menos recursos para los particulares que se defienden en casos que duran 15, 18, 25 años. Muchas gracias. Gracias, senadora. Tiene el uso de la palabra por alusiones personales la senadora Julieta Ramírez. Adelante. Hasta Gracias. por un minuto. Gracias. Perdón, 2 minutos. Gracias. Miren, es que es muy incongruente la narrativa que siempre utilizan, porque cuando se votó la reforma eléctrica decían sí a una reforma, pero no ahorita. Cuando se votó la reforma electoral decían sí a una reforma electoral, pero esa no. Ahora que estamos votando la reforma al Poder Judicial dicen no, sí, claro, una reforma al Poder Judicial, pero esa que tienen ustedes, no. En realidad se cubren con la bandera de la ilegalidad, de la legalidad, de la independencia, de la imparcialidad, para esconder sus más viles propósitos. Y no es cierto, nunca es cierto que en verdad quisieran que el pueblo participe, porque se contradicen en los argumentos que han manifestado. Por ejemplo, dicen que apoyan a los estudiantes, pero en realidad les molesta pensar incluso que un joven recién egresado pueda participar en la convocatoria, que pueda participar, nada más. Miren, aquí estamos legisladores y legisladoras jóvenes, pues discúlpenme si les cuesta mucho trabajo reconocer que pueden participar un poder judicial que reconozca y que entienda una pluralidad cultural, social, ideológica, y no miembros de una casta política, no repartidos a través de acuerdos cupulares. El 40% de las personas que están en la cárcel no tienen sentencia, no saben si son inocentes, si son culpables, pero ahí están, esperando, viendo su vida pasar encerrados. Solo son espectadores de un sistema judicial que a los pobres no los representa. Quienes tienen dinero rápidamente utilizan sus buenas influencias, sus buenas relaciones con jueces amigos, para que, sin importar la gravedad de sus delitos, reciban el beneficio de seguir el proceso en libertad. Algo así como el exgobernador Mario Marín, un protector de pedrastas que hoy está pagando su sentencia en la sala de su casa. El Poder Judicial está retacado de familiares, hijos, suegros, suegras, esposas, sobrinos, cuñados. Más del 70% de las personas que trabajan ahí ingresaron por el nepotismo que reina. Actualmente son los acuerdos cupulares, las redes de influyentismo, las que definen y nombran al 89% de los juzgadores. Es a ellos y a los grupos de interés y de poder a los que representan y a los que protegen. Solo así se explica el manto protector de impunidad con el que la presidenta del Poder Judicial cubre a Ricardo Salinas Pliego de que no pague lo que le debe a todos los mexicanos. Solo así se explica que el Poder Judicial haya impedido que la defraudación fiscal y las facturas falsas sean delito. Concluya, senadora. Concluyo. Esta reforma podría poner fin al círculo vicioso que existe del poder y del dinero que impera en el Poder Judicial, para que la justicia deje de ser un privilegio, para que la Corte deje de estar secuestrada. Y sí, la Presidencia de la República está renunciando a su facultad de proponer una terna, incluso de nombrar a ministros cuando los senadores no se pongan de acuerdo, y darle todo el poder al pueblo. Y si no les gusta, léanse el artículo 39 de la Constitución. Y ustedes, legisladores, legisladoras,
de oposición, tiempo, ya voy a terminar, aún sabiendo que el humillado, que el olvidar es como de Coahuila. Pero bueno, Son ya 2 para minutos en terminar, alusión personal. Sí, continúa, senadora. ya que tienen mucha prisa, nomás cuando les conviene, que me quedan 8 segundos, pero en el artículo 100, Marco, ahí puedes leer tu prisa sobre el Instituto Federal de la Defensoría. Está en el dictamen. Se nota que no leyeron ni el dictamen porque está en el artículo 100. Y no coman ansias, que vendrán las reformas secundarias. Aquí nos encontraremos en las reformas secundarias para que arrastremos en lápiz. Aquí se viene a debatir con respeto y con datos, no a imponer discursos vacíos. Si no tiene algo sólido que aportar, mejor ahorres el tiempo, sentenció. La respuesta fue aplaudida por varios presentes, quienes reconocieron la claridad y la seguridad de las legisladoras de la transformación frente a los ataques de la oposición. El enfrentamiento terminó dejando a Marco Cortés sin argumentos sólidos y evidenció la capacidad de las senadoras Andrea Chávez y Ramírez para defender los principios de la transformación. Las redes sociales no tardaron en reaccionar, celebrando el momento como una muestra de que las nuevas generaciones de legisladoras están más que preparadas para enfrentar y desmontar las críticas infundadas de la oposición. Una lección que Cortés difícilmente olvidará. Gracias por acompañarnos hasta el final. Esperamos que este video les haya sido útil para entender más sobre el gobierno de México y el papel clave que juega Claudia Sheinbaum en la transformación del país. Si les gustó el contenido, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos pronto con más información importante sobre el futuro de México. Hasta la próxima.